Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brenda Lerma. Soy estudiante de la licenciatura en optometría y actualmente curso el cuarto semestre en la institución CDI. A continuación, revisaremos todos los temas tratados en la materia de contactología. Pero antes de comenzar, vamos a hacer una breve explicación de manera general la gran importancia de esta materia que hemos llevado en todo este curso. La adaptación de lentes de contacto supone la introducción de un cuerpo extraño en contacto directo con la superficie ocular anterior. Esto obliga a que el proceso de su adaptación se deben de tener en cuenta diversos factores para mantener la buena salud de nuestro ojo o de nuestra superficie ocular. Esto incluye la elección del material adecuado, así de esta manera se pueda alterar de la manera mínima la fisiología corneal. La determinación del diseño es importante ya que debe causar el menor impacto mecánico en la superficie ocular y la corrección óptica requerida. Es de suma importancia que el usuario sea consciente de los riesgos y complicaciones por el uso de lentes de contacto y de lo importante que es prevenir sus efectos indeseables. Los lentes de contacto como alternativa de corrección visual son hoy en día una de las formas más confiables para el manejo discreto y saludable de los problemas visuales, ya que permite cubrir las necesidades de prácticamente cualquier condición visual. Para una exitosa adaptación es importante considerar los siguientes factores. Cuando los especialistas adaptan lentes de contacto, deben tomar en cuenta por lo menos 3 indicadores para asegurar el éxito de la adaptación y aceptación de cualquier lente de contacto. El primero es la comodidad. Es indispensable que los lentes de contacto sean confortables. La mayor parte del tiempo, en la actualidad, no todos los lentes de contacto son confortables. Esto depende de las características del material que se elija y del diseño del mismo. Otro de los factores a considerar es la visión. Necesitamos asegurarnos de obtener la máxima agudeza visual posible, por lo cual es fundamental que en el caso de los lentes tóricos brinden una perfecta estabilidad. Y por último, la biocompatibilidad, que impacta directamente sobre la salud ocular. Se requiere que los lentes
no interfieran con la fisiología ocular durante su uso para mantener la salud ocular. Los materiales de hidrogel de silicona son muy bien aceptados por el tejido ocular. El examen preliminar de rutina incluye el examen del segmento anterior con lámpara de hendidura, la medición de las dimensiones oculares y la evaluación de la lágrima, así como la refracción. El examen también incluye la revisión de párpados, conjuntiva, lágrimas, córnea, cámara anterior, iris y cristalino. Dentro de la medición de las dimensiones oculares, específicamente en lo que respecta a la curvatura corneal, debemos de considerar lo siguiente: la queratometría central y periférica, la topografía corneal, la regularidad, el astigmatismo corneal contra el astigmatismo interno y la relación esfera-cilindro. Existen diversos tipos de parpadeo, los cuales son el parpadeo parcial, el parpadeo completo, el parpadeo nervioso y el parpadeo forzado. Al evaluar la película lagrimal, podemos utilizar dos tipos de procedimientos: el procedimiento invasivo y el procedimiento no invasivo. Dentro de esta evaluación debemos considerar el fluido lagrimal, el volumen lagrimal, el tiempo de rompimiento lagrimal, la osmolaridad y el pH de la lágrima. Dentro de las técnicas invasivas para la evaluación de la película lagrimal se encuentran las siguientes: el break-up time, o también llamado BUT, el test de Schirmer, el hilo de fenol rojo y el rosa de Bengala. En lo que respecta a las técnicas no invasivas para la evaluación de nuestra película lagrimal, tenemos las siguientes: el BUT no invasivo, o llamado BUTNI, la altura del menisco lagrimal y la evaluación de la capa lipídica. En caso de consideraciones especiales en pacientes diabéticos, se realiza una historia ocular general muy completa. La evaluación del estado médico, la medida de la agudeza visual, la refracción, la tonometría y la educación de la salud de nuestro paciente son muy importantes. La diabetes puede dañar severamente los ojos de nuestro paciente, causándole daños a los pequeños vasos sanguíneos de la retina, que se encuentran en la parte posterior de nuestro ojo.
Esto se conoce como retinopatía diabética. La diabetes también aumenta el riesgo de padecer glaucoma, cataratas y otros problemas oculares. La retinopatía diabética es causada por el daño a los vasos sanguíneos de la retina y es la causa principal de disminución de la visión o ceguera en pacientes de 20 a 70 años de edad. Los pacientes con diabetes tipo 1 y 2 están en riesgo de padecer esta afección. La probabilidad de presentar retinopatía diabética y tener una forma más grave es mayor cuando se ha tenido diabetes por mucho tiempo. La glucosa ha estado mal controlada y cuando el paciente fuma o tiene hipertensión arterial. En una córnea diabética se puede presentar una queratopatía punteada superficial, erosiones corneales recurrentes, defectos epiteliales persistentes, úlceras neutróficas, estrías y el estrés pueden precipitar todo lo antes mencionado. Por eso es muy importante llevar un historial ocular y general que esté completo de nuestro paciente, evaluando su estado médico, su presión arterial, intraocular, la glucosa y también evaluando el cumplimiento del tratamiento. Otra consideración especial a tomar en cuenta son los efectos oculares durante el embarazo, en donde se presenta aumento de la curvatura corneal, disminución de la sensibilidad corneal, incremento del espesor corneal, posibles edemas conjuntivales y hemorragias subconjuntivales, edema palpebral, reducción en volumen lagrimal, lagrimación y BUT, miopización, reducción de la amplitud de acomodación, punto próximo de convergencia y una baja incidencia de uso de Krukenberg o depósitos de melanina en la córnea posterior. Los pacientes que presentan problemas de senos paranasales requieren un control más frecuente debido a que son propensos a incomodidad y lagrimeo excesivo. Hay algunas consideraciones oculares que requieren de un cuidado especial, como las alergias, las enfermedades oculares activas, la susceptibilidad a infecciones, la sequedad ocular, la inflamación conjuntival y el enrojecimiento o fotofobia. Es muy importante realizar una historia del lente de contacto, tanto del actual como del previo al uso del lente. En lo que respecta
sistema de reemplazo de los lentes de contacto se encuentran los rígidos, gas permeable, que tienen un sistema de reemplazo de acuerdo a las necesidades del paciente, o también un sistema de reemplazo frecuente. En las lentes de contacto de hidrogel se encuentran los convencionales, que son de reemplazo frecuente, desechables y desechables diarios. Dentro de las modalidades de uso tenemos los de uso diario, uso flexible, uso extendido y uso continuo. Los lentes de contacto presentan algunas ventajas en relación con las gafas, como la comodidad para practicar deportes, un mayor campo de visión y el hecho de que son prácticamente imperceptibles, lo que es estéticamente y acaba haciendo muy conveniente. Los lentes de contacto presentan tres indicaciones básicas: corrección visual de grado, sea por miopía, hipermetropía, astigmatismo o presbicia; cosmética, como el lente de contacto de color; y terapéutica, para corrección de algunas enfermedades oculares como el queratocono o después de alguna cirugía. Entre los lentes de contacto blandos existen varias marcas compuestas por diversos materiales. Cada uno presenta una tasa propia de oxigenación de la córnea. Los lentes de contacto de un día deben ser desechados diariamente. Son ideales para personas que usan lentes esporádicamente o que tienen sensibilidad a las soluciones desinfectantes, ya que este tipo de lentes no necesita una solución. Los lentes de contacto por 2 semanas pueden ser usados hasta por 15 días. Se sugiere retirarlos para dormir, pese a que algunos pueden ser usados hasta por 6 días sin interrupción. Los mensuales deben de ser usados durante el día y retirados por la noche. No obstante, algunas marcas tienen aprobación para el uso sin interrupción por 30 días. La decisión sobre el tipo de lente de contacto apropiado es individual y debe de tomarse junto con el profesional de la salud visual. El uso de lente de contacto puede llevar a algunas complicaciones. Pueden surgir serios problemas oculares que incluyen infecciones y lesiones irreversibles. Una de las complicaciones en el uso de los lentes de contacto es el ojo seco, que es una alteración en la película lagrimal que produce un daño en la superficie interpalpebral, y esto lleva a conducir a molestias durante su uso y sequedad. Las lágrimas artificiales son la mejor opción y muchas veces la única para el tratamiento de esta condición. La película lagrimal está compuesta por 3 capas. La capa más interna es la mucosa, producida por las células calciformes. La capa intermedia es la acuosa y la capa externa es la mucina. Esta última capa impide la evaporización de la lágrima, manteniendo la humedad necesaria en la superficie ocular. Además, la lágrima presenta un contenido en proteínas, enzimas e inmunoglobulinas, sustancias fundamentales ante determinadas
de determinadas eh, enfermedades cuando disminuyen estos componentes en la lágrima. El principal síntoma es la sensación de un cuerpo extraño, de sequedad ocular, sobre todo al levantarse por las mañanas, con dificultad para abrir los ojos. Otros síntomas frecuentes son el picor y el ardor y comezón. Inicialmente es muy frecuente encontrar signos de blefaritis. El menisco lagrimal suele estar disminuido y pequeñas burbujas de restos orgánicos o de secreción blanquecina se presentan, además de irregularidades en el borde palpebral, como enrojecimiento, escamas en el borde libre. Signo más característico del ojo seco es la queratitis, que se suele observar más frecuentemente en la parte interior de la córnea. Cuando existe una queratitis, observamos en el ojo un gran enrojecimiento conjuntival, epífora, visión borrosa por el discreto edema corneal y un aumento de la secreción mucosa blanquecina. En casos muy avanzados de sequedad ocular, se observa una secreción blanquecina filamentosa que está literalmente pegada a la córnea. No es más que secreción mucosa palpebral que se pega en la córnea que está muy seca. El tratamiento del ojo seco es difícil y muchas veces frustrante, ya que las causas que lo motivan en la mayoría de las ocasiones no tienen un tratamiento satisfactorio ni específico. Por ello es muy importante explicar claramente la naturaleza de la enfermedad al paciente y ofrecerle una serie de alternativas para que él, en función de sus molestias, sea el que vaya eligiendo el tratamiento más correcto en cada momento. Las lentes de contacto rígidas son elaboradas con plástico rígido de polimetil metacrilato, que se caracteriza por ser un material moldeable por calor. Generalmente proveen una excelente visión y son fáciles de cuidar. Corrigen el astigmatismo ya que están especialmente indicadas para este problema. Sin embargo, son menos confortables que las lentes blandas y requieren de un mayor periodo de adaptación. Las lentes rígidas permeables al gas ofrecen las ventajas de un alto rango de diseños y parámetros disponibles. Es posible hacer cada curvatura, diámetro y poder refractivo necesario para nuestro paciente en las lentes de contacto rígidas. Proporcionan una imagen retiniana clara, corrigen irregularidades corneales y astigmatismos altos, además de que son fáciles de limpiar y su pequeño tamaño facilita su manejo. Sin embargo, tienen el inconveniente de que son más difíciles de adaptar que las lentes de contacto de hidrogel de silicona. La incomodidad, el constante desplazamiento en el ojo y la frecuencia de cuerpos extraños debajo de las mismas son las principales desventajas. Ahora hablaremos un poco acerca de cuándo es indicado prescribir
lentes de contacto rígidos de gas permeable y qué alternativas existen en este tipo de lentes. Para seleccionar el tipo de lente de contacto adecuado para cada paciente, hay que tener en cuenta las expectativas, el error refractivo, los requerimientos visuales, la historia previa de uso, la exposición ambiental, las actividades que realiza nuestro paciente y su anatomía ocular. En este caso, la irregularidad corneal, entre algunos otros factores. Entre las ventajas que aporta dicha dureza está una buena calidad óptica y una excelente corrección del astigmatismo corneal de la cara anterior. Esta característica del material proporciona la máxima calidad en la imagen. Las lentes de contacto rígidas permeables al gas son idóneas para tratar irregularidades corneales, siendo una herramienta importante para la corrección del error refractivo en algunos pacientes. Cuando la morfología corneal se encuentra considerablemente alterada, ya sea debido a patologías oculares o por algún tipo de cirugía corneal, las lentes de contacto rígidas han demostrado ser la mejor opción para restablecer una visión aceptable. Hasta hace poco tiempo, los usuarios de lentes de contacto rígidos gas permeable, que requerían además una corrección visual para leer, tenían que usar gafas de lectura encima de los lentes de contacto para poder enfocar de cerca. Hoy en día, el avance tecnológico permite que disfrutes de una visión lejana y cercana en un solo lente a través de lentes de contacto rígidos multifocales y la tecnología monovisión. Las técnicas para una adaptación exitosa consisten en la alta motivación de nuestro paciente, en la toricidad corneal y que la prescripción sea de moderada a alta. Una lente de contacto rígida permeable al gas puede quedar centrada, plana, es decir, que se desplaza hacia abajo, y lentes de un diámetro pequeño que quedan menos centradas que las del diámetro grande. Cuando medimos el diámetro corneal, este determina el diámetro de la lente y el diámetro de la zona óptica. Una vez determinado el lente inicial de prueba, debe evaluarse en vivo para asegurar el éxito de la adaptación. A continuación, se sugieren los siguientes pasos: determinación del diámetro total del lente, determinación de la curva base o radio de la zona óptica posterior inicial, determinación del poder, evaluación de la adaptación del lente de prueba, que consiste en la evaluación dinámica, ya que el lente está en constante movimiento durante la evaluación por la acción de los párpados, y la evaluación de la posición y centrado del lente, para determinar el centrado del mismo. En la adaptación estática, el lente no está en movimiento. Su objetivo es evaluar la relación existente córnea-lente y la interacción de los párpados sobre el lente. Dentro de las principales complicaciones
en el uso de lente de contacto rígido permeable al gas se encuentran los defectos del epitelio. La lentilla puede producir o favorecer una falta de epitelio, una herida superficial en la córnea. Cuando el defecto es grande se llama úlcera, pero cuando son muchos defectos pequeños y microscópicos se llama queratitis. La queratitis es la inflamación de la córnea y hay de muchas clases. Pero cuando hablamos de queratitis, nos referimos al tipo de lesión donde se presentan múltiples defectos diminutos del epitelio. Otra complicación cuando usamos lentes de contacto es la hipoxia. Es una complicación común y se debe a cambios inducidos en todas las capas de la córnea por el uso de lente de contacto, que tiene poca transmisibilidad de oxígeno. Estos cambios incluyen microquistes, edemas microquísticos, ensombrecimiento central circular, formaciones edematosas, disminución de la mitosis epitelial por el cambio en el espesor corneal y estriaciones o vesículas endoteliales. Dentro de los cambios crónicos se encuentra el ojo seco, la conjuntivitis crónica y la vascularización de la córnea periférica. Es decir, que los vasitos invaden la parte de la córnea que está en contacto con la conjuntiva y esto empeora la salud de nuestra córnea. Las lentes de contacto blandos o de hidrogel fueron introducidos en el año de 1971. El aumento de hidratación y flexibilidad permite una mejor tolerancia. No requieren periodos de adaptación prolongados ni tampoco un calendario de uso para lograr la implementación con éxito. Las características físicas de los lentes de contacto blandos fueron marcadamente diferentes de los lentes de contacto rígidos. El material usado para la fabricación de los lentes de contacto blandos es generalmente similar a la EMA, que es hidrofílica. El grado de hidratación de los lentes de contacto blandos actualmente varía del 25 al 80%. Las características de absorción aumentan su peso, lo que los hace muchísimo más grandes que los lentes de contacto rígidos. Aumentando el tamaño del lente, aumenta la succión total en el ojo y la resistencia a ser desplazados por gravedad. El diámetro mayor produce más estabilidad y mejor visión. El movimiento es mínimo en el caso de las lentes grandes, que pueden ser más delgadas. Su principal ventaja es la mínima contaminación y un cuidado diario con menos contacto con productos químicos que conducen a menos alergias y toxicidad. La desventaja consiste en que los lentes de contacto blandos
disminuyen la agudeza visual en pacientes con astigmatismos superiores a una dioptría. También puede haber una fluctuación en la agudeza visual. Un daño fácil mediante la manipulación y particularmente con materiales de alto contenido acuoso. También tienen una corta expectativa de vida con relación a los lentes de contacto rígidos. Los lentes de contacto blandos resultan más cómodos que los rígidos. Son flexibles, por tanto, se acomodan a la superficie de la córnea, favoreciendo la mejor adaptación del paciente. El astigmatismo regular se corrige de modo parcial al incorporar un cilindro a lente de contacto blando. El astigmatismo irregular se corrige mal. La permeabilidad al oxígeno y los valores de contenido de agua varían entre los distintos tipos de lentes de hidrogel. Los hidrogeles son materiales ópticamente homogéneos que están compuestos de una fase sólida dispersa en una fase acuosa. Los radicales hidrófilos contribuyen a la absorción del agua en el polímero y los puentes de enlace limitan su absorción. La combinación de ambos determina la hidratación de hidrogel. Los lentes de contacto esferocilíndricos se encuentran indicados para la corrección de miopía e hipermetropía cuando el astigmatismo se encuentra limitado a menos de una dioptría y las lágrimas son suficientes. Los lentes especiales con poder superior también están disponibles, como por ejemplo en los casos de afaquia. Alguna de las principales ventajas de los lentes de contacto blandos se refiere a los siguientes. Son más higiénicos, se forman pocas proteínas en su superficie, tienden a tener menos respuestas inmunológicas por procesos inflamatorios o alérgicos, son útiles en pacientes con ojos sensibles, existe una mejor adaptación inicial y un menor tiempo para acostumbrarse al uso de los mismos. Son ideales para deportes con riesgos de impactos y su uso no suele deformar la córnea y es más difícil que se introduzcan partículas entre el lente de contacto y la córnea. Algunas de las desventajas de los lentes de contacto blandos son: tienen una menor duración, son más difíciles de manipular, tienen menos permeabilidad a los gases que los materiales rígidos modernos. No se fabrican en todas las graduaciones. Si son lentes especiales o lentes tóricos, no corrigen astigmatismos superiores a una dioptría. La visión obtenida con estas lentes puede ser inferior que con las lentes de contacto rígidas. No corrigen astigmatismos irregulares, se ensucian muchísimo más rápido, existe un mayor riesgo de contaminación y la limpieza y mantenimiento es más complejo y caro. Producen mayores problemas alérgicos,
pueden producir mayor sequedad ocular que las lentes de contacto rígidas. Existe un menor intercambio lagrimal al parpadear, es decir, que se mueven muy poco y pueden romperse fácilmente, por lo cual es importante que la manipulación de los mismos sea con nuestras yemas. Y son las que más problemas oculares y abandono producen. Debemos insistir a nuestro paciente en que cumpla los plazos de renovación de sus lentes, aunque aún sienta cómodos. Entre otras complicaciones asociadas a las lentes de contacto se encuentran las infecciones corneales, la queratitis, las inflamaciones corneales, la hipersensibilidad y los procesos alérgicos. Las molestias por sequedad pueden estar relacionadas con factores ambientales, con secreción de lágrima del usuario o con la presencia de suciedad en los lentes. Erosiones y lesiones oculares producidos por el roce de la lente de contacto o por algún cuerpo extraño atrapado entre el ojo y la lente. Estas lesiones son más frecuentes en usuarios de lentes rígidos que en los que utilizan los lentes de contacto blandos. El riesgo de complicaciones es diferente según el tipo de lente y la modalidad de uso empleada. Así, las lentes de contacto de uso prolongado, es decir, las que llevan de manera continua durante periodos superiores de una semana, son las que presentan mayor riesgo de complicaciones. Las lentes de contacto no deben de enjuagarse con agua de grifo. No se debe enjuagar las lentes de contacto con saliva. No se debe utilizar soluciones salinas o gotas humectantes para desinfectar las lentes. Se debe usar los lentes y reemplazarlos de acuerdo a los periodos prescritos por el fabricante. Se deben seguir las instrucciones específicas de limpieza y almacenamiento de lentes de contacto que se hayan indicado en el momento de su compra y las recomendaciones que nos hacen nuestros fabricantes. Se debe mantener el estuche de los lentes limpios y debe ser reemplazado regularmente, por lo menos una vez cada 3 meses, ya que los estuches pueden ser una fuente de contaminación e infección. La presbicia ha sido definida como el aspecto de la disminución del poder de acomodación por debilidad del músculo ciliar y menor elasticidad del cristalino. Más recientemente se ha descrito como el estado refractivo en que la capacidad de acomodación es insuficiente para la visión próxima. Por otra parte, los lentes de contacto son superficies ópticas que permiten corregir una condición refractiva. Se deben elegir a los pacientes adecuados para el uso de lente de contacto. Entre los usuarios con más probabilidades de que la adaptación de las lentes de contacto multifocales blandas sean un éxito incluyen los siguientes: candidatos con experiencia en el uso de lentes de contacto, candidatos muy motivados como presbitas incipientes, personas muy activas, pacientes frustrados con gafas progresivas o gafas de lectura y pacientes con miopías o hipermetropías moderadas o altas frente a hemétropes. Antes
de prescribir a un paciente las primeras lentes multifocales blandas, es importante explicarle el proceso de adaptación. No olvide explicarle que normalmente se necesitan de 2 a 3 visitas para adaptar correctamente los lentes. La finalidad de este paso es asegurarse de que el paciente obtenga la mejor corrección posible de su visión. Los pacientes normalmente tardan varias semanas en adaptarse a las nuevas lentes. El objetivo de estas lentes es ofrecer una visión adecuada para poder realizar las tareas diarias. Algunos usuarios no consiguen solucionar todas sus necesidades visuales con los lentes de contacto, así que podemos ofrecerle algunas otras opciones, como por ejemplo las lentes de contacto más las gafas. Es una técnica de manejo que es utilizada desde tiempo atrás y consiste en prescribir lentes de contacto para visión lejana, ya sea ametropías esféricas o cilíndricas, y la corrección óptica para cerca en gafas. Otra técnica utilizada es la monovisión sencilla. Consiste en adaptar un lente de contacto en el ojo dominante que corrige la ametropía en visión lejana, si es que existiera, y en el otro se prescribe un lente para visión próxima. Monovisión modificada consiste en corregir la ametropía de un ojo tanto en visión lejana como en visión próxima, con un lente de contacto bifocal, y la del otro ojo con un lente de contacto de visión sencilla, según sea la necesidad de nuestro paciente. Con esta técnica se busca reforzar óptimamente la distancia de trabajo, que implica mayor exigencia visual para el paciente según su ocupación. El sistema de adaptación de lentes de contacto bifocales tiene como objetivo la corrección del defecto refractivo en visión lejana y visión próxima simultáneamente. Dentro de este campo se pueden encontrar dos grandes variantes: los lentes bifocales y los lentes multifocales. La adaptación de lentes de contacto para pacientes con presbicia ha ido evolucionando de tal manera que a la fecha los profesionales de la salud visual tienen a su disposición un sinnúmero de métodos y técnicas para su adaptación. Para definir una buena adaptación del lente de contacto es necesario conocer los elementos claves de la historia clínica, como son la edad del paciente, la ocupación, la calidad visual requerida en su labor cotidiana, el ojo dominante y el defecto refractivo. Los anteriores puntos son factores claves para la elección de la técnica de adaptación. En contactología, cada paciente presenta unas características únicas a nivel de fisiología y a nivel de expectativas visuales. Por este motivo, cada profesional decide cuál es la mejor opción de lentes de contacto multifocales que presenta el mercado para cada paciente.
Sabemos que no hay una solución única para cada caso y que son muchas las variables que definen el éxito de la adaptación. El profesional debe tener siempre en cuenta los parámetros individuales multifocales a la hora de iniciar o mejorar las adaptaciones en pacientes presbitas. Por su mayor rango de parámetros, podemos llegar a controlar mejor el movimiento de la lente y conseguir un centrado adecuado en cualquier tipo de perfil de la córnea. La afaquia es el estado del sistema ocular en el cual el ojo se encuentra en ausencia de cristalino. La causa más común de la afaquia es como consecuencia de una operación de catarata. Ya en edad adulta, que no se le ha implantado un lente intraocular. Aunque también puede tener un origen congénito, es decir, está presente desde el nacimiento por un defecto en el desarrollo embrionario. La corrección de la afaquia con gafas es posible. Durante muchos años fue la única solución óptica a esta situación. Sin embargo, las aberraciones, el peso de las gafas y la falta de adaptación hace que dicha corrección no sea la ideal. Las lentes de contacto modificaron sustancialmente el panorama, ya que la imagen percibida es mucho más real y en caso de ser un solo ojo el afáquico, la adaptación visual es fácil de conseguir. Lo ideal es que el material sea un material desechable de hidrogel de silicona, debido a que este material nos aporta una gran comodidad y, lo más importante, un elevado paso de oxígeno. Si estamos ante pacientes pediátricos, hay que tener en cuenta que el diámetro de la lente debe ser un diámetro menor de lo habitual, alrededor de 12,5 milímetros. El paciente áfaco pediátrico ofrece para algunos optometristas cierta intimidación cuando se trata de adaptación de lente de contacto y más en bebés. Algunos de los parámetros y materiales más usados, así como ciertas reglas generales, se describen para llegar a un éxito en la adaptación de estos lentes de contacto en niños áfacos. Los lentes de contacto están indicados en bebés cuando hay afaquia mono o binocular, anisometropía alta, ametropía alta, nistagmus, albinismo, aniridia, herida corneana y trauma, entre otros. El implante de lente intraocular en bebés áfacos está en periodo de investigación. Los resultados no son consistentes y sus efectos a largo plazo hacen que no sea del todo aceptados. En la actualidad se encuentran lentes de contacto blandos de diámetros pequeños, 12,5, 13 y 13,5 milímetros, de uso diario o uso prolongado. Hay lentes especiales como los pediátricos para afaquia, de material especial con contenido acuoso de 53%, curvas bases de 6 a 10,4 dioptrías y diámetros de 9, 8 a 15 milímetros.
con poderes mayores a 40 dioptrías o curvas bases de 6 a 8.6. Si hay posibilidad, se puede comenzar el examen con un queratómetro portátil o con lentes de prueba. Método de ensayo-error. El diámetro más utilizado en promedio, el 80% de los casos, según algunos autores, es de 12.5 milímetros para niños menores de 2 años. Hay que tener en cuenta que como los poderes son altos, puede comprometerse la transmisibilidad del oxígeno debido al espesor del lente y producirse hipoxia corneal. Si por las condiciones no se puede realizar la queratometría, es aconsejable valorar al bebé con lentes de gas permeable hasta encontrar en el flujograma la curva base deseada a buscar el paralelismo y después decidir a partir de esta la curva base para el lente de prueba, ya sea blando o rígido de gas permeable. En el primer año de vida, los poderes para los bebés áfacos están en un rango de 20 a 40 dioptrías. En el primer mes de vida, el 80% de los bebés requieren cambios en los parámetros del lente por el crecimiento ocular. Tanto los lentes blandos como las de gas permeable deben ser hipercorregidos en más 3 dioptrías hasta casi los 2 años de edad y de más 1,50 a más 1 entre los 2 y 3 años, porque a menor edad mayor será el uso de la visión próxima por ser su entorno visual. Es importante tener claro que cada caso es particular y que la primera elección son los lentes de contacto gas permeable para bebés áfacos. Aunque existen lentes blandos especiales que muestran una buena adaptación, en general el lente de contacto debe adaptarse a los pocos días después de la cirugía si no hay alguna contraindicación. Conocer las necesidades particulares de los pacientes y las múltiples opciones actuales en lentes de contacto pediátrico son los fundamentos para lograr adaptaciones exitosas en los bebés áfacos. Desde sus inicios, los especialistas han utilizado lentes de contacto para tratar pacientes que presentan erosiones recurrentes, abrasiones corneales, entropión, triquiasis, lagoftalmos y queratopatías. Los objetivos principales para el uso de lentes de contacto terapéuticos dentro de la rehabilitación corneal son manejo de dolor, protección mecánica y mantenimiento de la hidratación superficial. Su uso más frecuente es como barrera mecánica para proteger la superficie corneal de los párpados, pestañas y tejido, incrementando la curación de la superficie corneal, como cuando la membrana basal presenta erosiones recurrentes, úlceras no curativas o defectos epiteliales. Los lentes terapéuticos son invaluables en el manejo del dolor asociado a condiciones tales como abrasiones corneales, queratitis, queratopatía bullosa y filamentosa, así como para el dolor posoperatorio. El dolor se maneja proporcionando vendaje al epitelio y a las terminaciones nerviosas expuestas. Los lentes también ayudan a cerrar las heridas
después de una cirugía de catarata, queratoplastia penetrante, queratoplastia y cirugía filtrativa para glaucoma. Otras características de algunas lentes terapéuticas es su uso como vehículo para el suministro de medicamentos y en algunas circunstancias se, se aporta el poder al error refractivo para mejorar la visión. Otras opciones de lentes terapéuticos actualmente disponibles son para el tratamiento de una gama amplia de enfermedades del segmento anterior o anomalías superficiales. Un terapéutico ideal reducirá al mínimo la hipoxia, mientras que promoverá la recuperación de la condición que es tratada. La transmisibilidad del oxígeno debe ser maximizada, particularmente cuando un paciente usara la lente continuamente, esto generalmente más de 24 horas. Adicionalmente, el diámetro total debe ofrecer cobertura limbal completa y se debe de elegir una curva base apropiada. El poder de una lente terapéutica generalmente es neutro, aunque en algunas ocasiones puede llevar graduación. En el pasado, el uso de los lentes de hidrogel tradicional fueron muy populares como lentes de vendaje o terapéuticos, debido a su bajo costo y gran disponibilidad como lentes de diagnóstico. Sin embargo, los materiales de hidrogel de silicona ofrecen actualmente una mejor alternativa al contar con un mayor rango de curvas bases y valores de dK sobre T superiores a los lentes que aportan una transmisibilidad de oxígeno de 110 unidades. Aunque los hidrogeles de silicón ofrecen un menor riesgo de hipoxia, se debe examinar periódicamente a los usuarios de lentes terapéuticos. Algunas de las complicaciones de menor importancia incluyen hiperemia, irritación y vascularización. La hipoxia ocasionada por un lente de contacto ajustado puede conducir a un edema corneal que empeoraría la condición que está siendo tratada. El nuevo material de hidrogel de silicona ha revolucionado el manejo de pacientes con alteraciones corneales. La transmisibilidad excepcional de oxígeno y el módulo más alto de los materiales de hidrogel de silicona hacen de este lente el ideal para el uso terapéutico. Se requiere aplicar una técnica de adaptación básica para esta clase de uso, pues lentes muy ajustados con excesivo movimiento o un parámetro erróneamente escogido entorpecerá el proceso de recuperación. Finalmente, el lente de vendaje o lente terapéutico es otra alternativa de uso del variado campo de acción de los lentes de contacto, donde la aplicación depende del criterio del profesional de la salud visual. Bueno, como resumen, pues hemos visto la importancia del estudio del lente de contacto, sus diferentes complicaciones, su mantenimiento, lo importante que es hacer todo el historial del paciente para una correcta y exitosa adaptación del lente de contacto para nuestro paciente. Vimos diferentes temas como adaptaciones de lentes de contacto terapéuticos en pacientes
AFACOS en, en Presbitas. Entonces, pues bueno, fue bastante provechoso este curso y muchas gracias, licenciado Ladislao, por aportarnos todos sus conocimientos. Y pues hasta la próxima.